Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Por favor, en sus Biblias, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Como ustedes saben, estamos estudiando el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, de manera expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Por enésima vez, es la predicación cuyo mensaje es el mensaje del texto. Y por ello estudiamos el texto en su contexto histórico, cultural, religioso, versículo por versículo, bueno, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para darle el sentido que el autor quería darle a sus oyentes o lectores. Por eso la predicación expositiva es la mejor forma de predicar la palabra del Señor. No nos permite desviarnos, no nos permite inferir cosas que no están en el texto. Nos obliga a estudiar el texto en su contexto, porque un texto sacado de contexto es un pretexto. ¿Listo? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. ¿Ya lo tienen? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos leído tu palabra y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas. Muéstranos tu voluntad revelada en las Escrituras. Ilumínanos. Y seas tú, Señor, transformando nuestro entendimiento, quitando todo prejuicio. Seas tu Padre Celestial trayendo santificación a tu pueblo y salvación, arrepentimiento y fe a la vida de aquellos que aún no se han puesto a cuentas contigo. A la vida de aquellos que piensan que son creyentes, pero solamente han hecho una profesión de fe. Transfórmanos, Señor. Renuévanos. Danos fuerzas, amado Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si ustedes van al capítulo 4 del libro de Esther, que por cierto no menciona a Dios por ninguna parte, pero su tema allí es Dios, el Dios que salva a su pueblo. Por eso fue incluido en el canon y por eso es un libro inspirado. Hay un argumento que dice que este libro no es inspirado porque no menciona a Dios. No necesita hacerlo. Cuando lo leemos nos damos cuenta que hay un protagonista y ese protagonista es Dios. En el capítulo 4 del libro de Esther vemos la manera como Dios usa a Esther para salvar a su pueblo. Había un alto funcionario del gobierno, un príncipe llamado Amán, que estaba empecinado en destruir al pueblo de Dios. Adivinen por qué. ¿De dónde era Amán? Era amalecita. Gracias, Saúl. Saúl no destruyó nomás a amalecitas. Amán era amalecita, de descendencia amalecita, y como ustedes entenderán, odiaba al pueblo de Dios y quería destruir a esta nación. Cuando Esther se entera del plan de Amán, Esther toma la decisión de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Quiero que vayamos al versículo 11. Versículo 11 nos dice: ella hablando con un mensajero, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá.
y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le pide a Esther que interceda por el pueblo ante el rey, pero Esther le dice: yo no puedo interceder porque no me es tiempo de presentarme ante el rey. Si me presento ante el rey, y eso que era el esposo, ¿no? Fuera de tiempo, la ley dice que debo morir. Pero cuando vamos al capítulo 5, vemos que Esther se presenta ante el rey, halla gracia a los ojos del rey, el rey extiende su cetro sobre Esther y le permite hablar. Y ustedes dirán: bueno, ¿por qué tanta parafernalia, no? ¿No era el marido, pues? Pues que es que el rey no era como Esther. El rey era superior en dignidad a Esther porque era el rey. Era el gobernante del imperio más grande de su época. Entonces, si bien humanamente hablando tenía el mismo valor, no era igual a Esther en dignidad, en honor, en respeto. Podríamos decir que el rey estaba aparte del pueblo. De hecho, en las guerras de la antigüedad podía morir cualquier persona en batalla, pero cuando moría el rey, significaba la victoria de la otra nación, significaba la derrota sin discusión de la nación que perdía a su rey. Por eso nosotros cuando jugamos ajedrez, ¿cuál es el fin de ajedrez? Poner al rey en jaque. Cuando llegamos al mate, se acabó el juego. Ahora bien, yo no vine aquí a hablarles de ajedrez. Vine aquí a hablarles de cómo Esther, siendo indigna de entrar a la presencia del rey, por gracia y misericordia del rey le fue permitido entrar al aposento del rey y hacer una petición al rey. Y esa petición le fue concedida. Y la petición no era salvar a la nación de los judíos. La petición era hacer un banquete e invitar a Amán. Allí iba ella a descubrir todo ese plan. Lean el libro de Esther. Tengamos en mente esta ilustración que nos muestra cómo nosotros, siendo indignos de entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, por gracia podemos entrar ante el trono de la gracia y suplicar misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. Seguimos siendo indignos, así seamos creyentes, pero hallamos gracia a los ojos de Dios por medio de Jesucristo. No somos individualmente esposos de Dios, somos hijos de Dios, pero como iglesia somos la esposa del Rey. Y eso nos da ciertos derechos, no intrínsecos, otorgados por Dios. El título de la predicación de hoy es La santidad y bondad de nuestro Señor. Y vamos a ver dos punticos. El primero, el problema de la iglesia hoy. El segundo, la santidad y bondad de Jesucristo. Y para terminar, algunas aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en materia. Primer punto, el problema de la iglesia hoy. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Vamos al texto. Mateo capítulo 7. ¿Cuál es la sentencia de Jesús? El diagnóstico de Dios respecto al hombre. Somos malos. Lo decíamos la semana pasada. Que nadie aquí salga de este lugar sin darse cuenta que es una mala persona. De hecho, algunos pueden decirlo. No, sí, todos somos malos. Sí. Yo puedo decir que yo soy malo, pero hay de aquel que diga que yo soy malo, ¿sí o no? No, sí, todos somos malos, somos pecadores, somos cucarachas, somos gusanos, destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando alguien nos trata de esa manera, ¡ay! Hasta ahí llegó el discurso. Falsa modestia, ¿sí o no? No, ¿usted por qué me habla así? ¿Usted quién es? ¿Usted quién se cree? Pero es lo que la Biblia dice. Jesús está hablando con los discípulos.
El auditorio inmediato de Jesús son los discípulos y les está diciendo: vosotros, si vosotros siendo malos, vosotros sois de una raza maligna. Si vosotros siendo malos. ¿Cuál es la dificultad de esta enseñanza? No hay ninguna dificultad, está en la Biblia, deberíamos asumirla. El problema es el receptor de la enseñanza, somos nosotros, que no queremos conformarnos al consejo de Dios, no queremos aceptar lo que Dios dice en su palabra, tenemos prejuicios teológicos, porque nos enseñaron en cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué digo eso? Pues porque esa es la cita de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Si lo han leído. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y ahí comienza la historia. Léalo, leer a veces, de vez en cuando aprende uno cosas. En cierto lugar nos enseñaron que nosotros éramos lo más lindo, lo más pechocho, lo más grande, lo más hermoso, lo más valioso, el centro del universo, que Dios desde los cielos nos mira y se derrite por nosotros. Y se nos quedó eso en la cabeza, hermano, se nos quedó en el corazón allí clavado. Pero el Señor dice: no, vosotros sois malos, sois malos. El problema es que al no escudriñar la Escritura y al derivar nuestra teología de las canciones cristianas modernas, ¿cierto? Entonces escuchamos, ¿cuál es? ¿Por qué podemos capaces de escuchar 2 horas de música cristiana pero no toleramos 30 minutos de una buena predicación? Nos da sueño. Hay gente que dice que yo estoy loco, y sí, tienen razón, pero no por esto. No es que usted está loco porque escucha 3, 4 predicaciones en la mañana, y a veces vuelvo y me las escucho y vuelvo y las veo, hermano, usted está loco. Y uno es loco porque quiere aprender de Dios. La teología de la cristiandad moderna se deriva de las canciones cristianas. Pensamos que esos hombres que se paran en un escenario cantar son expertos en teología. Nada más alejado de la realidad. Están más perdidos que dan el Día de las Madres. No, pero las canciones son bonitas. Hermano, es que ¿quién dijo que la música que gusta tiene que ser fea? No. La música está hecha para el público y para que guste. Porque si no gusta, nadie va a escuchar la canción y los cantantes y productores van a ir a la quiebra. La música es un negocio. Por eso venden discos y cobran entradas a los conciertos. Si no, hay que ir el cantante, los músicos, el productor, etcétera, etcétera. Es un negocio. Entonces es muy difícil que un cantante le diga a las personas en sus canciones: sois pecadores, tenéis que arrepentiros, sois una generación perversa y adúltera, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vosotros sois malos. No, hermano, ¿alguien ha escuchado alguna canción que tenga una letra así? No. Señor, y tú estás conmigo, y a donde yo voy tú vas, y tú me vas a dar la victoria, y bla, 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 bla. Y suena bonito, jerga cristiana, pero no es bíblico. Y la cristiandad de hoy creen que son salvos porque oyen música cristiana. ¿Qué es lo que define a un creyente hoy en día? La música que escucha. Escucha música cristiana, es cristiano. No escucha música cristiana, es mundano. No es el amor a Dios y a su palabra, no es una vida en santidad, es qué música escuchas. No, tenemos que escudriñar la Escritura para conocer a Dios. Porque si tenemos un mal entendimiento de quién es Dios, vamos a tener un mal entendimiento de quiénes somos nosotros. Cuando Isaías en el capítulo 6 de su libro entra en la presencia de Dios en una visión, ¿qué fue lo que llevó a Isaías a darse cuenta de quién era él? Se miró en un espejo, vio la santidad y la grandeza de Dios. Cuando él se dio cuenta quién era Dios, dijo: ay de mí, maldito soy. Soy un miserable pecador. Cuando entendemos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Pero ¿dónde encontramos eso revelado? En la Escritura. No en la música, en la farándula cristiana de hoy, no. En la Escritura.
Cantante cristiano verdadero que se respete no es famoso. No es famoso. Los famosos cantan lo que la gente quiere oír. Pero no vine a hablar acá de música cristiana, vine todo esto para ilustrar el punto. El conocimiento de Dios está en la Escritura. Cuando conozco a Dios me doy cuenta de quién soy yo. Cuando veo a Dios santo, yo digo, no, yo soy una basura delante de Dios. Me doy cuenta de mi pecado. Y eso es lo que el Señor afirma aquí. Si vosotros siendo malos, no dice si vosotros haciendo cosas malas, no. Jesús no dice que somos personas buenas que hacen cosas malas de vez en cuando. Esa es la autopercepción de cada uno, ¿no? Yo soy bueno, lo que pasa es que errar es de humanos. El que tiene boca se equivoca. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ese es nuestro decir. Ahora, lo que Dios dice es, no, vosotros no hacéis cosas malas, sois malos. El problema es de naturaleza. La definición de Dios respecto al hombre: malo, malo. Y la semana pasada vimos muchos textos o varios textos que afirman eso. Génesis 5, Génesis capítulo 8, Romanos capítulo 3. ¿Qué somos? Malos. Malos. Eso no es una verdad intelectual, debe ser una verdad práctica en nuestras vidas. Juan 5, versículos 39 y 40 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, los defensores del libre albedrío dicen que el hombre sí quiere venir a Dios para tener vida eterna. Jesús dice lo contrario: no queréis venir a mí. Esta es una confrontación de Jesús con sus enemigos, porque ellos acusaban a Jesús y el Señor le está diciendo: vosotros escudriñad las Escrituras. Bueno, ustedes que tanto leen las Escrituras, porque piensan que en la Biblia está la vida eterna, y tienen razón. Pero que tanto leen la Biblia, no se han dado cuenta que la Biblia habla de mí. ¿No se han dado cuenta? O sea, ustedes están buscando la vida eterna. Ay, ya llegó la luz, creo. Ustedes están buscando la vida eterna en la Biblia y no se han dado cuenta que la Biblia habla de mí. Y aunque ustedes buscan la vida eterna, no quieren venir a mí para tener esa vida eterna que tanto desean. Ustedes están locos. Están locos. Eso es como una persona que tiene hambre y cuando le sirve la comida dice: no quiero. O una persona que pide que la lleven al médico y cuando pasa al médico no quiere contarle al médico lo que tiene. Es una contradicción. Ustedes buscan la vida eterna en las Escrituras. ¿Por qué no vienen a mí? Si las Escrituras hablan es de mí. La cristiandad moderna quiere conocer a Dios, quieren saber quién es Dios, pero no vienen a la Biblia. Y la Biblia nos enseña que solo en Cristo hay salvación. Sin embargo, algunos afirman que se pueden salvar solos a través de una decisión. No, yo cuando más adelante me arrepiento. Todavía no es tiempo. El problema de la iglesia es que no quiere venir a la Escritura. No quiere venir a la Escritura. Es más fácil ver una película, es más fácil ver la serie de Netflix Los Escogidos, The Chosen. Porque leer la Biblia vino, qué mamera, no. Vamos a vernos la serie de Netflix. Y de ñapa en Netflix, ay, hágame el favor. Antes no ponen a Jesús de color, ¿sí o no? Ponen a Jesús así todo moreno, con el pelo crespo. No. Pero bueno. El problema de la iglesia: prejuicios teológicos y apatía por la Escritura. Y por eso cuando viene alguien y nos dice: tú eres malo, no, yo no soy malo. ¿Cómo? Eso es una ofensa. Cuando un hermano se atreve a señalar mi conducta para corregirme en amor, oye, ¿usted quién se cree? Es que usted es muy santo. Pero Jesús dice: vosotros sois malos.
Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y por qué la iglesia hoy no honra a Dios? Porque no le conoce, no le conoce. Y enseñamos un Dios, una caricatura de Dios en las Escrituras, que no es el Dios de la Biblia. Queremos al Dios que nos bendice, que nos va a sacar de problemas, pero no queremos al Dios soberano que nos dice, tienes que obedecer mis mandamientos. Queremos que Dios sea soberano en la oración. Señor, tú que todo lo puedes, yo te pido en el nombre de Jesucristo que mi familia se arrepienta. Porque confiamos en que Dios puede hacer que se arrepientan, ¿sí o no? O si no, ¿por qué pedimos por la conversión de nuestros familiares? Pero ¿acaso ustedes no se dan cuenta que en esa petición estamos pidiéndole a Dios que viole el libre albedrío de esa persona? Porque Jesús lo dijo acá, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El hombre no quiere venir a Dios. Entonces, ¿por qué yo le pido a Dios que viole su libre albedrío? No, yo debería decirle, Señor, yo te pido por Juanito que si él se quiere salvar, que se salve. Pero no le pedimos a Dios que ore en él. Señor, obra en su corazón. Entonces somos arminianos teóricamente, pero calvinistas en la práctica. Cuando vamos a salir a la calle a pedir trabajo, Señor, yo te pido que abras puertas, que obres en la vida del hombre que me va a entrevistar, de recursos humanos, del gerente, que yo halle gracia a sus ojos. No, ¿y por qué? Yo debería decirle, Señor, bueno, si el gerente quiere, según su libre albedrío, aceptarme, bueno, Señor. ¿Yo por qué le voy a pedir a Dios que incline el corazón del gerente a mi favor, que abra puertas? No es que eso es violar el libre albedrío de las personas. Ah, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Dios es soberano para unas cosas, pero cuando hablamos de la salvación, no, Señor, hasta aquí. Tú no puedes pasar de esta línea. Ahí el soberano soy yo, ¿no, hermanito? Dios o es soberano o no es nada. Ese es el Dios de la Biblia al que la iglesia tiene que conocer a través de las Escrituras. Dejar a un lado los prejuicios, incluyendo el prejuicio de creer que somos buenas personas, que a veces nos equivocamos. En segundo lugar, vamos a ver la santidad y la bondad de Jesucristo. Mire que Jesús no dice, si nosotros siendo malos, pues si vosotros, es decir, el Señor está diciendo, no, ustedes, yo no tengo nada que ver ahí. Es como cuando una persona dice, vamos, y uno dice, vamos de mucha gente, van a ir ustedes. Vosotros, la raza humana, sois malos, yo no. Yo no soy como vosotros, yo me salgo de ese grupo. Yo soy harina de otro costal. Yo no tengo nada que ver con vosotros. Vosotros sois malos. Vosotros sois la gente mala. Vosotros sois los que pecáis. Yo no. No está estableciendo una comparación cualitativa, como cuando uno dice, no, mire, este carro es mejor que este otro. Fulanito es más buena gente que Juanito. No. Él está diciendo, vosotros y yo, nada que ver. Vosotros sois diferentes de mí. No es una comparación cualitativa, es un contraste. Vosotros allá, yo aquí. Tinieblas, luz. Mal, bien. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dios es todo lo opuesto a nosotros, a la humanidad caída. Entonces el Señor se excluye a sí mismo. Por eso dice, si vosotros siendo malos. Que nosotros somos una raza pecadora. Y Él nunca pecó, ni siquiera en su humanidad pecó. Perfecto, santo, inmaculado, sin mancha, sin defecto. Lo que está hablando acá es de su santidad. Yo soy otro. Yo soy otro. Y eso es lo que significa la santidad de Dios.
No es tanto la pureza, sino que Él es otro. Y es lo que estábamos hablando hoy en la clase. Él no es como nosotros. Él es diferente, indescriptible. Tan indescriptible que para que nosotros tengamos una idea de Él, Él tuvo que describirse a sí mismo a través de sus atributos y revelarse al hombre. De otra manera el hombre no podría saber quién es Dios. Porque Él es otro, trascendente. Alguien dijo, la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito. Por eso es que la reina, aunque fuese la esposa del rey, no podía entrar a la cámara del rey sin ser llamada por el rey. Tú puedes ser mi esposa y todo lo que quieras, pero acá el rey soy yo. Y si vienes sin que yo te llame, te mueres. Terrible, ¿no? Pero miramos cómo Dios nos habla a través de las obras de la providencia. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, no hay hombre que me vea y viva. ¿No les parece, no se les hace parecido? Porque Él es santo, no es como nosotros. Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Lo que Jesús está diciendo no es que todo aquel que es un ser humano es lo más malo y podrido y que no puede hacer nada bueno. Porque si bien por causa de la caída, la imagen de Dios en nosotros se distorsionó, no se perdió, se distorsionó, siendo malos podemos hacer cosas buenas. Por eso Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y entonces está el narcotraficante trabaja y le da a sus hijos de comer, los manda a la escuela. El borracho llega a la casa con lo que le quedó de tomar y compra 2 kilos de arroz y 2 kilos de menudencia. Somos personas malas que a veces hacemos cosas buenas. Caso contrario con Dios, Él es santo, bueno y perfecto. Y todo lo que Él hace es bueno, agradable, justo y perfecto. Todo. Nosotros somos malos, a veces hacemos cosas buenas. Y eso es lo que el Señor dice aquí. Y nos presenta un ejemplo cotidiano. El ejemplo de lo que hace todo el mundo, o lo que hacen los hombres y algunas mujeres, trabajar. Dice la palabra de Dios, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Qué es el pan? O que el pan para los judíos era un alimento básico, como para nosotros decir la arepa o el arroz. Básico. Puede que no haya plata para carne, puede que no haya plata para cerdo, para pollo, pero mínimo para arroz. Y si hay algo más, se le echa un huevito. Una arepa, se frita un huevo o una rebanada de queso. Es un alimento básico. Y Jesús está diciendo, si un niño os pide el alimento básico que es pan, ¿quién le va a dar una piedra? Eso es ir contra el sentido común y contra el afecto natural. Tiene que ser uno muy malo en esta vida para engañar a su hijo así. Toma, cómete esta piedra. ¿No? De igual manera, si le pide un pez, que ya estamos hablando de proteína, ¿no? De un alimento secundario, porque ya es un poco más costoso, pero era común en la cultura judía, una cultura de pescadores y de pecadores, ¿no? Pescadores y pecadores. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces el hombre pescador dice, bueno hijo, yo te quería dar un pez, pero te voy a dar una serpiente. Y lo engaño con una serpiente porque en vez de una anguila, le doy una serpiente. Tiene que ser uno muy malo para hacer eso, ¿cierto? Desnaturalizado para darle a un niño una serpiente como proteína. Es inconcebible el nivel de maldad, el engaño al que una persona podría llegar. Pero Jesús está diciendo, no, ninguno de vosotros haría eso. Por muy malos que seáis, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabéis dar lo necesario para vuestros hijos, para el sostenimiento de la vida de vuestros hijos. Y dice,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vuestro Padre que está en los cielos. Primero, nosotros estamos acá. Él está en los cielos. Segundo, es nuestro Padre. ¿Vosotros sois padres? Sí. Procuráis lo mejor para vuestros hijos, unos más que otros. Ahora, ¿cuánto más vuestro Padre, que no es de acá de la tierra, está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, nuestro Señor no nos va a defraudar en la provisión de lo que necesitamos. Ahora bien, esto no significa que nos va a dar siempre lo que le pidamos. El Señor está estableciendo acá las cosas necesarias, el pan, el pescado, pero no está diciendo que el niño le va a pedir al papá una carroza o un caballo para cabalgar o un vaso de oro. No, cosas básicas. Y el Señor está diciendo, os dará buenas cosas. No quiere decir lo que yo quiero, sino lo bueno según los ojos de Dios. Y por eso en Romanos 8:28 el apóstol Pablo nos estaba diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué nos enseñaron? Que eso es, que todo lo que me sucede me va a ayudar a ser millonario. Que todo lo que me sucede es para que yo sea famoso. No, bien allí tenemos que verlo a la luz del contexto. ¿Cuál es el contexto? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el bien del que habla Pablo? ¿Ser millonario, como nos enseñaban en el Evangelio de la Prosperidad? El bien supremo del creyente es ser como Jesús. Y todas las cosas que le pasan al creyente, buenas y malas, porque dice todas las cosas, van encaminadas a ser de ese creyente la imagen de Jesús. Formar el carácter de Cristo en la vida de ese creyente. Ahora sí tiene sentido. No vamos a ser ricos, hermano. Saquémonos eso de la cabeza. Porque después andan por ahí frustrados. Pero a mí me dijeron que iba a ser millonario. No vuelvo. Había una señora que hizo un negocio con Dios. Porque como ustedes sabrán, con Dios se pueden hacer negocios, ¿no? Señor, te propongo un negocio acá. Tú me das un hijo y yo voy para la iglesia, no me aparto. Y bueno, nada que llegaba el hijo, nada, no, la señora parecía que era estéril, no, nada, y ella, ay. Bueno, se distanció un poco de la iglesia, no dejó de asistir definitivamente, pero sí ya era más intermitente, menos comprometida, dejó de servir en la iglesia y iba de vez en cuando. Adivinen, Dios le dio el hijo. Y ella cumplió su promesa de no apartarse. No volvió para la iglesia. Como dicen, se dice coloquialmente, se fue para el mundo. Y con Dios no se pueden hacer negocios. Dios no, que el hecho de que Dios sea bueno no quiere decir que Él me va a dar lo que yo le pida. Me va a equipar con lo necesario para que yo sea como Jesús. Romanos 8:28 en adelante. Y esas son las cosas buenas que le va a dar a los que le piden. Si tú le pides a Dios dinero, te lo da si Él quiere y si es lo mejor para ti. Y si no, nos va a mantener pobres. ¿Yo por qué soy pobre? Porque es lo mejor. De malas. Pero si yo le pido al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, ¿ustedes creen que Dios no nos lo va a dar? Señor, dame paciencia. Uy, esa sí es horrible, porque cuando le pedimos a Dios paciencia, adivinen qué nos envía. Problemas, pruebas y personas que nos fastidien para producir en nosotros paciencia. Pero Él lo da. Esas son las cosas buenas. Señor, hazme como Jesús. Y vienen los problemas y empezamos a... Señor, quiero ser como Jesús. Miren, leamos los evangelios y veamos la vida de Jesús. No era una vida bonita, pobreza, necesidad, aborrecimiento, traición. Señor, hazme como Jesús. Cuidado con lo que pedimos, porque esa es la voluntad de Dios y nos va a dar el carácter de Cristo pasándonos por cualquier tipo de prueba y tribulación.
Estas son las cosas buenas que Dios nos va a dar. Lucas 11:13, el pasaje paralelo, nos lo dice, nos lo explica un poco más. Ya lo vimos hace unos días. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuáles son las buenas dádivas? Madurez, llenura del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. No, nosotros queremos el dinero. Señor, quítame las enfermedades. Señor, que caiga este gobierno, que venga este otro. Señor, que esa muchacha me quiera. ¿Qué tal que te quiera y salga bien leona? Una pantera, una tigresa. No, mejor que no me quiera, Señor. Dame la esposa que tú quieres. Les voy a contar algo que me ocurrió a mí, que sirve para ilustrar este punto. Una vez, en un examen de matemáticas, de álgebra, pues yo saqué una calificación. Me iba muy bien en matemáticas. Y el profesor, pues, me tomó aprecio. Y en el examen final, cuando estaban entregando las notas, él dijo, ¿cuál nota quiere? ¿La que sacó o la que yo le voy a poner? Y yo pues dije, ¿ahora qué hago? Y dije, no, profe, la que usted me va a poner. Me puso un 10. Yo había sacado 9.5 y me puso un 10. El Señor siempre nos va a dar más de lo que le pedimos. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, siempre. Pero de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a su voluntad. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fruto, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Pero queremos un carro, una casa, que me quite las enfermedades, que la muchacha que me gusta me preste atención, o el joven que me gusta me preste atención. Pero Dios tiene el que es y me tiene la que es, porque su voluntad es perfecta. Me tiene algo mejor, pero la cuestión es que lo mejor no es según mi percepción. Por ahí hay predicadores que dicen, Dios tiene cosas mejores para ti. Y la persona, voy a cambiar de moto, una moto más grande. Voy a echar un tercer piso a mi casa, sí. Voy a cambiar de carro por un carro de inyección electrónica porque estoy cansado de teterear el carburador del carro. Teterear es echarle gasolina ahí con un chupo directamente al carburador porque ya está tan viejo que no prende. Te lo digo por experiencia, ¿cierto? Por eso ya no me gustan los carros. Y cosas mejores, no, cosas mejores es, ¿hay algo mejor que el Espíritu Santo? ¿Hay algo mejor que el carácter de Cristo? No, eso es lo que Él nos va a dar. Y nos lo va a dar con toda seguridad. ¿Por qué razón? ¿Habrá algo que Dios no le dé a sus hijos? Si ya nos hizo sus hijos por adopción a través de Jesucristo, ¿habrá algo que no nos dé? Y Romanos 8, 31 y 32 lo dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, eso sí nos gusta. Ah, Dios lucha mis batallas. Eso nos gusta. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios te va a dar todas las cosas. Aleluya. Pasen al frente. Paten por la palabra. Tengo uno de 5, uno de 2, uno de 10, uno de 50. Voy a dar el de 50. Del tamaño de tu fe será tu ofrenda. Oye, doy el de 50 y me va a bendecir más. Claro, pues porque como sacamos un texto de contexto, lo manipulamos, lo ensuciamos, lo encochinamos, entonces terminamos haciéndole decir a la Biblia lo que ya no dice. Pero ¿cuál es el contexto? Está dentro del mismo capítulo 8 en el que Pablo nos dice que el bien de los creyentes es ser como Jesús. Si Dios ya te hizo su Hijo, ¿tú crees que no te va a dar lo necesario para que seas como Jesucristo? Y Pablo inicia el capítulo 8, no inicia el capítulo 8, sino uno de los temas del capítulo 8 es la tribulación que estaba pasando la iglesia en Roma. Y por eso allí mismo dice, esta tribulación momentánea no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese texto, yo no sé qué hacen los de la prosperidad con este versículo, pues no lo predican.
Ahí dice, vamos a sufrir en esta vida, pero eso no es comparable con lo que viene en la eternidad. Y todo eso va a aportar para mi bien. ¿Cuál es el bien? Ser como Jesús. Dios me va a equipar para ser como Jesús. Porque si no escatimó a su propio Hijo para salvarme, ahora me va a dejar ahí a la deriva. No me va a equipar para ser como su Hijo Jesús. En medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, todo eso tiene un propósito. Llevarme a la madurez y a la perfección para ser como Jesús. Porque Dios es santo. Y Él dice, sed santo porque yo soy santo. Y la imagen visible de Dios es Jesucristo. Dios nos va a llevar a ser como Jesús. Y por eso nos va a pasar por tribulaciones y dificultades. Y por eso viene la esperanza para el creyente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios para que Dios te dé un carro mejor. No, hombre. Entonces, ¿dónde está Bill Gates? Bill Gates es ateo. ¿Sí sabían que Bill Gates es ateo? Y entonces, ¿cuál es el Dios de Bill Gates? El Dios de la Biblia quiere que yo sea rico, pero Bill Gates no tiene a Dios. Y es más rico que cualquier cristiano. Ay, entonces, ¿para qué quiero a Dios? Yo puedo ser rico sin Dios. Los jeques árabes son los hombres más ricos del planeta y no creen en Dios. Son musulmanes. Entonces, ¿para qué me sirve Dios? Entonces, lo que Dios promete es bienestar terrenal. No, promete hacerme como Jesús y estar conmigo en medio de esas dificultades. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No pienses que porque tú estás pasando por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, Dios dejó de amarte. No, Él te ama. Por eso está contigo en medio de esas situaciones difíciles. Y finaliza diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente. Eso incluye riquezas y escasez. Hay personas que cuando se enriquecen se desvía su corazón y se olvidan de Dios. Hay personas que en medio de la pobreza murmuran y blasfeman contra Dios. Y Pablo dice, no, nada de eso, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te va a llevar a la meta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque Él te quiere hacer como Jesús. Esa es la meta del creyente en esta vida. No es tener un iPhone, no es tener un carro, no es tener una casa de 3 pisos, no es viajar por todo el mundo, no es tener una especialización porque ya me gradué y tengo un título. La meta del creyente en esta vida es ser como Jesús. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo que debemos pedir a Dios y Él nos lo va a dar, porque eso es lo bueno. ¿Y por qué podemos pedirle a Dios? Porque es nuestro Padre. Así se ha revelado en las Escrituras. Nuestro Padre. Y aunque es un Dios santo, trascendente, también es un Dios inmanente, que es la inmanencia de Dios. El atributo que permite que Dios se relacione con nosotros. Él es trascendente, lejano, aparte, pero también es inmanente. Siendo lejano, puede acercarse a nosotros. Es el Señor, pero también es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Entonces no estamos acercándonos a un general de un ejército, al patrón. Nos acercamos a nuestro Padre. Y podemos abrir nuestro corazón delante de Él, derramar nuestro corazón delante de Él, suplicar con respeto, obviamente, porque es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios. Y Él nos va a dar lo que es bueno. Podemos clamar confiadamente, Abba, Padre, tú eres mi Padre. Pero resulta que Él no es Padre de todo el mundo. Solamente es Padre cuando se satisfacen ciertas condiciones. ¿Como cuáles? Bueno, por naturaleza no somos hijos de Dios, somos enemigos de Dios. Somos hijos de Satanás, hijos de ira, Efesios capítulo 2. ¿Cómo puedo hacer yo que Dios sea mi Padre? Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bien, el hombre rechaza a Dios, hombre.
Debemos de pensar que en el mundo hay gente buena que por su libre albedrío va a venir a Cristo. No lo enseña la Escritura. Nos lo vendieron, nos vendieron esa moto para hacernos sentir poderosos. No, yo soy el que escoge a Dios. No, la Biblia dice que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, el poder, la capacidad de ser hechos. Yo no soy el que me hago hijo de Dios. Él me hace su hijo, de ser hechos hijos de Dios. Y después en el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni voluntad de sangre, ni de carne, sino de Dios. Dios es el que nos engendra espiritualmente a través del Espíritu Santo. Así como tú no tienes la facultad de venir a este mundo por ti mismo, sino que te trajeron a este mundo, a mí me trajeron a este mundo. Mi papá y mi mamá. Y cuando vamos a nacer, ¿qué hacemos? Felices porque pasamos del calor del vientre de mamá al frío. No. ¿Cómo nacen los bebés? Llorando. Y ahí empieza la quejadera de ahí en adelante, hombre. Nos hacen nacer. Y lo que la Biblia muestra es que Dios nos hace nacer espiritualmente. Solamente a través del nuevo nacimiento puedes llegar a ser hijo de Dios. Bueno, ¿y cómo se nace de nuevo? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Pues tienes que arrepentirte de tus pecados. Esa es tu parte. Tienes que creer en Jesucristo. Ah, pero mire, yo tengo que creer. Ahí está mi libre albedrío, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Tú crees porque Dios te da la fe. Cuando tú vienes a Cristo, Dios ya obró. Esa es la única manera de hacerse hijo de Dios. Recibimos una nueva naturaleza que ahora nos hace relacionarnos con ese Dios santo. Ese Dios santo que no es como nosotros, nos hace como Él, no en todo el sentido de la palabra. Nos participa su naturaleza para que ahora podamos relacionarnos con Él. Por eso nos tiene que cambiar. Persona que dice que es creyente y no cambia, no es creyente, hermano. No ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, sigue siendo hijo del diablo, sigue muerto en delitos y pecados, porque para que yo pueda relacionarme con Dios, Él tiene que transformarme. La transformación no es un fin en sí mismo, la regeneración no es un fin en sí mismo. Es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Que yo pueda relacionarme con ese Dios santo. Ahora sí entienden porque Él nos demanda que como creyentes seamos santos. Y cuando pecamos, ¿qué sucede? ¿Perdemos la salvación? No, nos alejamos de Dios porque Dios es santo. Perdemos comunión con Dios porque Dios es santo. Es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que éramos malos. Nos escogió para ya no ser malos, para ser santos y sin mancha, inmaculados delante de Él. ¿Cómo nos escogió? En amor. Nos escogió porque nos amó, no porque nos lo ganamos. Pero es que Dios en la eternidad, Él agarró la bola de cristal y la frotó y vio que yo me iba a arrepentir. No, hermano, acá dice lo contrario. Te escogió porque te amó. Y el amor es inmerecido. El amor de Dios no se gana. La gracia por definición es inmerecida. Todo lo contrario, es demeritoria. Es decir, es dada aunque yo merezca lo contrario. En amor habiéndonos predestinado. La predestinación. Ustedes los calvinistas hablan de la predestinación, pero está en la Biblia, hermano. ¿Qué quieren que haga? Arrancamos Efesios capítulo 1 de la Biblia, porque hay algunos que dicen que la predestinación, no están de acuerdo con la predestinación. Bueno, yo he escuchado personas que me lo han dicho en la cara, que dicen que estudian la Biblia, yo no estoy de acuerdo con la predestinación. Oye, hermano, pues entonces Pablo se equivocó. Inspirado por el Espíritu Santo, habló de la predestinación, pero tú no crees en la predestinación. Alguien está equivocado. Habiendo sido predestinados para ser adoptados. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Solo su voluntad, no la tuya, no tu libre albedrío, no tu inclinación a hacer lo bueno porque tú eres malo. Su voluntad solamente. Él quiso y punto. Entonces solamente a través del sacrificio de Jesucristo es que podemos ser hechos hijos de Dios y clamar a nuestro Padre. El aposento de Dios, las puertas de su aposento se abren y podemos entrar en el secreto de Dios para clamar delante de Él. No como dice antes el secreto de Dios, como si fuera algo que solamente algunos tienen acceso porque son tan santos, así como Él, ¿no? Que permite que personas trans vayan a su show y canten allá casi semidesnudos, porque al fin y al cabo es un hombre, ¿no? Ese hombre que dice que no necesita leer la Biblia para conocer a Dios, sin embargo todo el mundo lo sigue. Solo a través de Cristo puedo yo ser adoptado como hijo de Dios. Solo a través de su sacrificio expiatorio. Y puedo clamar, Abba Padre, entrar a la presencia de Dios. Ya no hay ningún impedimento. Ya no hay sacerdotes terrenales a los cuales yo tenga que dirigirme para entrar a la cámara secreta de Dios. Porque Cristo es el camino a Dios. Y vengo yo en los méritos de Jesús a mi Padre. ¿Qué es los méritos de Jesús? Un cliché, una frase mágica. Toda oración debe finalizar diciendo en los méritos de Cristo y el Señor me va a escuchar. No, cuando yo digo en los méritos de Jesús o en el nombre de Jesús, quiere decir que yo vengo amparado por Cristo. Señor, yo no vengo en mi nombre, merezco el infierno, pero vengo amparado en Cristo Jesús por lo que Él hizo en mi lugar, Señor. Vengo delante de ti porque soy miserable pecador, pero el sacrificio expiatorio de Cristo compró mi salvación, Señor, y me hizo tu hijo. Vengo en su nombre. Eso es lo que significa el nombre de Cristo. Tú puedes orar el Padre Nuestro, que por ninguna parte dice el nombre de Cristo, y es válido. Si realmente en tu corazón está ese sentir que está expresado en el Padre Nuestro. Tú puedes orar y finalizar la oración con un simple amén. Y Dios te oye porque eres su hijo. Solamente a través de Cristo tenemos acceso a Dios. Aplicaciones. En primer lugar, Jesús nos enseña en el texto que tú no eres Aladino, no eres Aladín. Dios no es el genio de la lámpara, Él es santo. Dios no es tu esclavo, a quien tienes la facultad de moverlo con tu mano, comprarlo con un diezmo, comprarlo con un ayuno. No, Él es santo. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Porque Dios merece que seamos reverentes en el culto. Porque es que los reformados son muy estrictos. No, porque Él es santo. Puede que tú como papá permitas que tus hijos metan la cucharada en las conversaciones de adultos, porque tú eres papá, eres pecador, tú no tienes un conocimiento correcto de cómo es esa la crianza de los hijos. Usted tampoco, porque usted no tiene hijos, pero tengo la Biblia, hermano. Tengo la Biblia. Y puede que tú como papá seas de los que permitan que tu hijo te alce la voz, que tu hijo te interrumpa. Mira, hay papás que dan vergüenza, están sentados en el comedor y están los adultos hablando y el niño va a interrumpir y todos, silencio que el niño va a hablar. Ay, eso es la psicología moderna. Antes era mejor. Si va a hablar, levanta la mano y si yo le doy la palabra, habla. Y si no, se calla, porque los adultos están hablando. Y los adultos merecen respeto. No, el niño lo ponen al nivel de un adulto. No se les haga sorprendente el día de mañana que el niño diga, me siento mujer. Hay que dejarlo porque él puede decidir, ¿no? Es un niño. Dios dice, calle delante de Él toda la tierra, porque Él tiene la autoridad, porque Él es santo, porque Él está en un nivel más alto que nosotros. Por eso los niños deberían respetar a los papás, ¿sí saben? Que los niños deben respetar a los papás, ¿no? Hoy en día pues parece que no. Parece que los papás son los esclavos de los niños, pero porque a los papás se les dice padres,
Porque la primera imagen que el papá tiene de Dios, que el niño tiene de Dios, es su papá. Y el papá debe reflejar a Dios, autoridad, dignidad, respeto. Claro, tiene responsabilidades, provisión, cuidado, instrucción. Pero el niño debe ver en su padre a Dios. Y cuando el hombre no asume la postura que le corresponde, entonces el hogar se viene a pique porque es una recocha, cada quien hace lo que quiere, la mujer no se sujeta, los niños hacen su voluntad. Pero Dios no es así. Calle delante de Él toda la tierra, porque Él está en su trono, en su santo templo. Pero si bien Él es el rey que está en su trono, tú y yo no somos esclavos que tenemos que aterrorizarnos con Dios. Podemos hablarle porque es nuestro Padre. Tú eres un hijo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Puedes clamar, Abba, Padre. Puedes hablarle a Dios con toda confianza. Puedes expresar todos tus deseos con sinceridad. Pero también debes saber que la respuesta de Dios, la respuesta que esperamos de Dios está sometida a su perfecta voluntad. Porque su voluntad sabe que es lo mejor para mí. No solamente es perfecta, es sabia. Todo sabia. Él sabe más que yo. Él sí sabe que es lo mejor. Entonces yo clamo a Dios, Señor, te pido esto, te pido lo otro. Pero Señor, vea, hermano, lo hizo Jesús. Jesús en su humanidad en el huerto de Getsemaní clamó a Dios y le dijo, Padre, yo no quiero experimentar lo que es el pecado. Yo no quiero saber lo que es el pecado. Me aterroriza. Desde la eternidad yo no sé lo que es relacionarme con el pecado. Pero sé que tu ira va a caer sobre mí. Te pido, Dios, si es posible, yo no tenga que sufrir lo que es la culpa por el pecado. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, Cristo no quería ser objeto de la ira de Dios. Sin embargo, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Se cumplió el deseo de Dios? Sí, se hizo la voluntad de Dios. Cristo cargó con nuestros pecados, fue como castigado como el peor de los criminales, sufrió el infierno en vida durante 3 horas colgado en una cruz, millones y millones de infiernos sobre él. Se hizo la voluntad de Dios. Porque era lo mejor. Alguien puede decir, ¿y cómo es lo mejor? Porque a través de esas aflicciones, Cristo fue coronado como el Dios hombre, está sentado a la diestra de Dios, está reinando sobre todo el universo y nos participó a nosotros la naturaleza divina a través de la adopción, habiendo expiado nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Era lo mejor? Era lo mejor. Era lo mejor. La voluntad de Dios siempre es lo mejor. De manera que podemos confiar en nuestro Padre sabiendo que es lo mejor. No conocemos el futuro, pero sabemos que la voluntad de Dios es buena. Sabemos que Él sabe lo que viene. O sea, Él conoce el porvenir y que siempre nos va a dar lo mejor. Podemos confiar en Dios. Buscar su voluntad, aquellas cosas buenas de las que Él habla en su palabra. Y no solamente buscarlas en la Biblia, buscarlas en nuestra vida. Buscar ser como Jesús, una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de lucha contra el pecado, apartarnos del pecado, rechazar el pecado que nos seduce. Porque Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto hace parte del mismo tema. Jesús no cambió de tema. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, al que insiste, al que persevera, le será abierto. Se le abrirá la puerta y recibirá todas esas bendiciones espirituales, esas riquezas espirituales que nos han sido dadas en Cristo en los lugares celestiales. Amén.
Vamos a orar. Sublime gracia de